Al compartir este material se me está activando la herida de la bruja a mí, que tiene que ver con un miedo a ser juzgada, malinterpretada, que distorsionen mi mensaje, que me entiendan como loca o como mala persona. También tiene que ver con poder comunicar conocimiento que no es académico y que no está validado por cuestiones externas, aunque hubo un momento histórico muy específico que fue la época de las quemas o la Casa de las Brujas, que es uno de los genocidios menos estudiados de la historia de la humanidad, que nos sigue marcando y siguen funcionando esas dinámicas adentro nuestro. Y es lógico que al momento de hablar estas cosas se activen los mismos mecanismos que impiden que estas cosas se hablen, que impiden que estos mensajes se transmitan y lleguen con claridad, que esta información resuene y sea también sanadora y clarificante, que esa es la intención. Muchos caminos de la obturación creativa llevan a la herida de la bruja. Es una herida en nuestro poder creador creativo. Es un trauma transgeneracional de una opresión muy violenta a los poderes creadores creativos de todas las personas. Nos remite a un momento histórico específico donde las personas que tenían su propia relación con la fuente creativa, con el creador, el universo, con los ciclos de la creación, la tierra, la luna, el sol, las estaciones, fueron no solo demonizadas, sino injustamente distorsionadas, juzgadas, y sus cuerpos pasaron por cosas realmente horribles y innombrables realmente. Esa conexión directa con lo divino que hasta el día de hoy está oprimida por nuestro escepticismo, por nuestro cinismo, ¿sí? Por esa mente hiperracional que no se deja afectar por los flujos creativos, por la energía, por la espiritualidad, por lo inexplicable, como vos quieras decirle al misterio básicamente. Esa mente es una herencia de esa época, porque oprimieron esa conexión directa con lo divino que cada quien puede tener y que tiene y que nunca van a poder cortar. No se puede cortar literalmente. Solo te pueden hacer creer que no tenés poder, solo te pueden hacer creer que no sos divina o que no sos divina, Esa conexión directa con lo divino es demasiado poderosa para los sistemas de opresión. O sea, que querían instalar la propiedad privada, el Estado-nación, la heterosexualidad, el patriarcado, los valores de la Iglesia Católica que hasta el día de hoy tenemos internalizados, ¿no? La culpa, la vergüenza, el pudor. Tener esa conexión directa con lo divino era demasiado peligroso, demasiado poderoso. Dije peligroso, pero quise decir poderoso, porque nos hicieron creer que nuestro poder era peligroso. Para instaurar esos sistemas de opresión no solo era necesario, sino que es necesario desempoderarnos y desconectarnos de la fuente creativa o de Dios, diosa, como vos le quieras decir a eso. Esta herida es una metáfora para el dolor colectivo que cargamos todas las personas de todos los géneros después de lo que pasó en la Casa de Brujas y en la época de las quemas. Se instauró como una opresión, un odio y una desconfianza a las mujeres, a lo femenino particularmente. Eso nos atraviesa a todas y a todos. Los hombres también fueron parte de ese momento histórico y no solo eran los malos de la película, eran parte del todo. Imagínate que si creemos en la reencarnación, no sé cuál es tu sistema de creencias, pero podríamos tranquilamente haber sido parte de la Inquisición, o podríamos haber sido una familia que acusó a alguien de brujería, ¿sí? Pensalo más de una forma colectiva. No es que porque en esta vida resonas con la brujería tenés ascendencia brujil, obviamente sí, también, pero también tenemos ascendencia colonizadora, ¿sí? Las dos, no es una contradicción. El desempoderamiento de la energía creativa, de la energía yin, o como vos quieras nombrar a esa parte de la dualidad, el yin y el yang, no le conviene a nadie. Es una energía que hoy está desempoderada en todos los seres, en los varones, en las mujeres y en las androginías, en todas las personas está desempoderada. Perdón, no en todos los seres, en todas las personas, ¿ok? La herida de la bruja tiene que ver mucho con este desempoderamiento de la energía femenina, con el odio a las mujeres, esa misoginia internalizada. Muchas veces cuando juzgamos el trabajo o la vida de una feminidad, lo estamos haciendo desde la herida de la bruja, desde la Inquisición. Esta herida se manifiesta de manera única en cada persona, entonces el proceso de sanación también es único para esa persona en ese linaje. Todas las personas de todos los géneros y todas las generaciones tenemos la herida de la bruja. Fue un momento
momento muy traumático en la historia de nuestra especie. Ahí nuestro linaje fue marcado y se empezó a generar una herencia psíquica de miedo, de vergüenza, de represión, de moldeamiento de nuestra energía creativa, de pensar toda la tierra como una propiedad privada, ¿no? Dividir la tierra en propiedades privadas y bueno, se instaló el capitalismo. Sin eso no se podría haber instalado el capitalismo. Sin ese momento histórico y sin ese nivel de represión y de opresión no se podría haber instalado el capitalismo. Esta herencia nos hereda dos cosas: casi todos los bloqueos en nuestro poder creador creativo y una desconexión muy profunda de la fuente creativa del universo, de nuestra relación con lo divino. O sea, imagínense, ¿por qué en la educación formal nunca nos transmiten qué pasó en la casa de brujas y en la colonización? ¿Por qué? Si lo que pasó ahí es la base de nuestra sociedad actual. Sin ese momento histórico no tendríamos interiorizada tanta culpa, vergüenza, pudor, represión en nuestra energía creativa, sexual y vital. ¿Vieron el miedo a la cancelación? Las consecuencias de que te juzgue muy duramente tu comunidad o un grupo muy grande de personas. Algo resuena de eso con la época de las quemas y por eso se dice que las cancelaciones son las nuevas casas de brujas. Con la gran diferencia de que a nuestras ancestras las torturaban hasta que daban testimonios falsos en su contra. Recuerden que en la Inquisición no hubo un solo caso simple de exculpación, de decir esta persona no es culpable. Todas las personas que eran acusadas de brujería fueron prendidas a fuego, previamente torturadas. Muchas veces las prendían fuego en frente de sus familias, de sus amigas, de sus hijos. De alguna manera, la herida de la bruja hoy cumple la misma función que la Inquisición en ese momento, que es la opresión de nuestro poder creador creativo. Oprimir nuestras potencias de crear nuestras propias medicinas, cosmovisiones, comunidades, sabidurías, relaciones con Dios, nuestros alimentos, nuestras casas. ¿A quién le conviene que pensemos que no podemos crear eso? ¿A quién le conviene que no accedamos a esos conocimientos y a esa sabiduría? ¿A qué sistemas les conviene? Es como si hubiéramos interiorizado la Inquisición y ahora viviera adentro nuestro. ¿Cómo sanar esta herida de la bruja o cómo empezar a sanarla? A mí me hizo muy bien entender que todas las personas tenemos ancestras indígenas y paganas y es muy hermoso reconectar con ese linaje que vivió antes. La humanidad existe hace 200.000 años. Un momento en el que todo el mundo era salvaje y pagano. Tenían su propia relación con la tierra. Gracias a esos seres, hoy somos quienes somos. Hay mucho desprecio, ¿no? Como el hombre de las cavernas. Gracias a ese ser y a todo lo que ese ser aprendió y heredó como aprendizaje, vos hoy sos lo que sos y tenés las capacidades que tenés. Todas venimos de ahí. Todas fuimos eso. Hay un antes de la iglesia. La vida humana no empieza en la iglesia y el capitalismo y el Estado-nación. Había vida antes de eso. Todas las personas venimos de ahí. Hay que recuperar esa memoria ancestral. Tenemos ancestrales paganes y tenemos ancestrales colonizadores, inquisidores. Hay que honrar y sanar ambos linajes. Parte de honrar a nuestros ancestros más lejanos es sanar esta herida. Es honrar nuestro lado animal, nuestro cuerpo, nuestro lado salvaje, nuestra curiosidad con lo divino. Y también abrir el corazón con curiosidad a otras culturas y a otras cosmovisiones. Estuve investigando para hacer este video y alguien escribió que la herida de la bruja era una cicatriz en nuestro inconsciente colectivo y no es una cicatriz. Vamos a usar la metáfora de la herida. Imaginémonos una fractura en un hueso, me refiero. Hay generaciones que siguieron caminando con la fractura, con el hueso roto. No le dieron ningún tipo de atención ni de tiempo de recuperación y rehabilitación. No quiere decir que no hayan sanado nada, ¿eh? Todas las personas venimos acá a aprender, a crear y a sanar en distintas medidas, de distintas maneras, pero hay muchas generaciones que ignoraron y también esa es parte de la herencia de la Inquisición, ¿no? Fingir demencia, ignorar, negar lo sucedido. Por eso también no se cuenta la historia de la Casa de las Brujas. Por eso es uno de los genocidios menos
contados en la historia de la humanidad. También cuando una camina con un hueso roto y sigue como si nada, y sigue trabajando y se va de fiesta y sigue caminando y viviendo la vida, empeora la fractura. Es una fractura en proceso de sanación, no se sana de un día para otro y no se sana de una generación para otra. Es todo un proceso e incluso puede implicar un proceso de descanso, de rehabilitación, de reparación histórica, de reparación ancestral. Y está bueno tomárselo con gracia y con apertura, porque lo loco de todo esto es que cuando conectamos con nuestras brujas interiores, ahora voy a hablar más de esto, son personas muy compasivas, muy sabias, muy tranquilas, muy poderosas. Es como que yo no siento ese resentimiento. Son tan sabias que no se resintieron. Ellas sabían que, muchas de ellas sabían que las prendan fuego no iba a prender fuego esa profunda sabiduría que ya habían construido, que eso iba a vivir a través de nosotras. Por eso el resurgimiento pagano en todo el mundo. Eso no puede morir. No como lo entendemos los seres humanos, no puede terminarse. ¿Se entiende? Se vuelve a reciclar, vuelve a emerger como un pulso orgánico divino, de curiosidad hacia la magia. Para mí, la sanación tuvo mucho que ver con seguir esa curiosidad, como abrir un poco mi cinismo, abrir un poco mi escepticismo, porque yo era muy mental, muy académica, y abrirme a la magia y también seguir mis intereses mágicos con esa voz escéptica que también me acompañaba. A mí me expandió mucho la conciencia. Para mí la herida de la bruja se sana en comunidad y muchas veces se sana con distintas generaciones. O sea, entre distintas generaciones, en distintas situaciones que vos vas viviendo, capaz con tu abuela o con tu hija o con tu hermanita. Son pequeños momentos de activación y mucho trabajo, obviamente, es interior y es hacia adentro. Entonces están las dos cosas. La sanación en comunidad, en aquelarre, en los círculos de mujeres, por ejemplo, en los círculos de luna, los círculos creativos, donde todo el mundo es bienvenido, y también en soledad, en mucho trabajo de introspección. Lo que vos sanes de la herida de la bruja se sana en todo tu linaje pasado y futuro. Entrar en contacto con nuestro poder creador creativo es también hacernos conscientes de que podemos crear nuestra herencia. Ya no creamos repeticiones y patrones, sino que también elegimos qué queremos crear como herencia. También heredaremos algunos patrones inconscientes sin darnos cuenta, pero lo importante es también hacer esa creación consciente de lo que queremos heredar, de qué formas de entender a la feminidad queremos heredar. Para eso, para mí, hay que hacer muchísimo trabajo interior. Y a mí me encanta la idea de liberar a las siguientes generaciones de un montón de patrones que realmente nos están despotenciando. Me encanta la idea de liberar a las siguientes generaciones, sean de mi sangre o no, de patrones que yo sé que nos están oprimiendo hace un montón de siglos. ¿Cuántas generaciones tomaron para que hoy vos y yo estemos hablando de sanar esta herida? Y se nos dio, y se nos dio, y hay que hacer el trabajo por quienes vienen después para explorar qué hay más allá de la herida, para facilitar cada vez más el investigar y crear más allá de esa herida, qué otras cosas nuevas pueden pasar. Y también investigar y explorar nuestro poder creador creativo, que no está explorado, no está investigado, está reprimido. Hay que explorarlo, hay que abrirnos a ver qué es, de qué está hecho, qué podemos hacer. Nadie sabe lo que puede un cuerpo, dijo Spinoza. Para empezar a sanar la herida de la bruja, tenemos que empezar a honrar lo femenino, a hacernos preguntas sobre qué es la energía femenina, cómo se manifiesta en nosotras, en cada persona, en cada ser, más allá de lo humano. ¿Qué es esa energía universal? ¿Qué nos dice el yin del yang? Para mí es vital ser parte de rituales donde se honra a lo femenino, se enaltece lo femenino, se escucha y se explora lo femenino. No se lo cierra, no se lo oprime. Círculos creativos, círculos de mujeres, ceremonias. Estos rituales ponen en valor dimensiones de la feminidad que históricamente fueron desempoderadas y oprimidas. Celebrar lo femenino, investigar esa energía en vos después de siglos de opresión, misoginia y patriarcado es sanador en sí mismo. Además de que te abre la perspectiva a otro nivel, porque la energía femenina es muy rica, es preciosa, es abundante y no tengo palabras para describir lo que siento cuando realmente llego a experimentar lo que es esa energía en balance. A mí me parece muy importante también cultivar relaciones con mujeres, con feminidades y escucharlas, escuchar sus experiencias, simplemente escuchar
a la feminidad a tu alrededor, en tu comunidad. Otra que es muy importante para mí es sanar a través del arte. El arte ofrece distintos medios para expresar lo que a veces es muy difícil de articular en palabras. Expresar lo que las palabras no pueden. Hay algunas sensaciones que nos produce pensar en la herida de la bruja, que es muy importante trabajarlas más allá de la mente, como poder darles curso más allá de la mente. Es una forma de procesar esas emociones, lo que no quita que vos no tengas tus espacios específicos de terapia o de sanación, como sea que sea eso en tus circunstancias, pero a mí me parece que crear es un acto también de autonomía, de recuperar tu narrativa, de poder crear tus narrativas, de poder crear también tu elaboración con eso, o sea, cómo vos elaborás eso, qué producís después de la herida y en la herida también para atravesarla. Para mí la alquimia creativa es vital. No quita, tus espacios de terapia no son contradictorios, o sea, sanar a través del arte es vital. Tener un medio de expresión más allá de las palabras, o bueno, también en las palabras como es con la poesía, pero que no es lineal el sentido, sino que te permitís expresar. Y algo que me parece muy importante del arte también es que te permite conectar como con arquetipos femeninos, con diosas, con mitos, con las brujas sabias y poderosas. Es como muy vivificante trabajar desde el arte con arquetipos, ¿no? Arte, arquetipos, sanación, esa sí que es una fórmula expansiva. Podemos hacer un video específico de arquetipos. ¿Qué piensan? Estudiar historia es sanador. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto no solo funciona en lo macro, que lo vemos funcionar en el mundo, sino también en lo micro. Quien no conoce y aprende de su historia, repite, recrea, no crea. ¿Ok? O sea, estás creando porque siempre estás creando, pero estás recreando patrones, estás creando automáticamente desde la opresión. Para realmente activar nuestras potencias creativas, para mí hay que conocer nuestra historia, esa historia que no nos cuentan en ningún lado. La Casa de Brujas no fue solo un evento histórico de persecución religiosa, fue crucial en la opresión del poder creador creativo de todas las personas, especialmente de la opresión de la energía femenina en todas las personas, instaurándose así un patriarcado en la sombra, que es energía masculina en la sombra, control, no es orden. Esta no es una sociedad civilizada y ordenada, es una sociedad de control. Por eso hay que empezar a crear nuevas dinámicas. En la energía masculina, en la sombra, no queremos estar más. Ya basta. Balance. Muchas personas ya estamos buscando el balance. Eso es un despertar creativo también. Desde el balance es la creación. La creación es con energía masculina y femenina. Solo masculina es estructura muerta. Sin energía femenina, la mente es un laberinto sin propósito. Sin energía femenina, las estructuras están muertas. Históricamente, las capacidades creadoras y curativas de lo femenino, creadoras me refiero a creadoras de vida, de los úteros, de la luna, fueron brutalmente reprimidas por ser muy poderosas. Imagínense lo que tuvieron que hacer para reprimir esas fuerzas y ni siquiera no pueden, no pueden. Históricamente, las capacidades creadoras y curativas de las feminidades, de lo femenino, fueron vistas como amenazas a los órdenes establecidos o que querían establecerse. Por eso también eran un peligro para la nueva sociedad las dulas, las parteras, las que sabían abortar. Eso está en el libro de Caliban y la bruja, Silvia Federici, después lo hablamos mejor. Las mujeres teniendo control sobre su poder creador reproductivo iba a perjudicar un poco los planes del capitalismo. Si no hubieran oprimido como oprimieron tan brutalmente a la feminidad en ese momento, el capitalismo no se podría haber instaurado. Imagínense que se estima entre 3 y 5 millones de personas acusadas de herejía y brujería que fueron brutalmente asesinadas. Imagínense lo que era eso para la población mundial de ese momento. Tengo que buscar bien ese dato, pero imagínense la proporción de personas. Tuvieron que hacer eso, ese nivel de opresión a la energía femenina para instaurar estos sistemas de opresión del patriarcado en la sombra. Estudiar la historia de cómo estas capacidades sanadoras, creadoras de las mujeres, de las feminidades y también de las androginías fueron brutalmente reprimidas por ser entendidas como amenazas a los órdenes establecidos, te abre la visión a cómo eso está sucediendo ahora y también, sobre todo, cómo vos lo estás haciendo funcionar ahora, cómo en tus comunidades funciona eso ahora, cómo personas en tu comunidad despliegan mecanismos que es como, eso es inquisición, eso es colonización.
y lo podés ver con más claridad. No recomiendo decir eso es misoginia, eso es inquisición, eso es colonización. Para mí es tranqui, paso a paso. Lo primero y lo más importante es la observación, es estudiar, informarse, hacer el trabajo interno, y de ahí, esa para mí es la verdadera sanación. Si estás reaccionando defensivamente, estás todavía actuando desde la herida. Y eso nos pasó, me parece que a todas las feminidades después de siglos de una opresión muy dura, y me parece que todas las respuestas son válidas, todo lo que nos pasa. Algunas cosas son muy difíciles de entender, por qué suceden, por qué tanto odio, tanta crueldad, pero bueno, todo es parte del proceso de aprendizaje y de creación de Madre Tierra, lo entendamos o no. Y mi recomendación es esa, que te lo tomes primero como un proceso más para adentro, para compartir con personas con quien confías, compartir esta información a alguien que le pueda ser sanador. Estudia historia, honra lo femenino. No vamos a parar hasta liberar el potencial creativo oprimido durante siglos. Eso es todo lo que tenía por hoy. Muchas gracias por tu coraje y por conectar a través de estos portales digitales.